Gracias por continuar con nosotros y le doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar y al neurólogo pediatra Hari Kouo para conocer sobre la epilepsia. Muy buenos días, gracias por estarnos acompañando, doctor. Muy buenos días, mucho gusto. Pues vamos a hablar de este tema de la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? Bueno, pues muy buenos días. Sí, Buenos la días. epilepsia es un trastorno crónico que afecta pues obviamente al sistema nervioso central y que se caracteriza por la recurrencia de las crisis convulsivas, ¿no? Okay. Y una crisis convulsiva pues es una descarga que va a producir el cerebro y que va a dar manifestaciones dependiendo del área del cerebro que se afecte. Y pues bueno, eso es tan frecuente hoy en día que tanto en población pediátrica, así en niños como en adultos. Y es algo adquirido y pues bueno, hay tratamiento afortunadamente, ¿no? Ok. ¿Se puede adquirir la epilepsia en cualquier momento de la vida? Estoy hablando, por ejemplo, de una persona sana y que de pronto empiecen estos ataques de epilepsia. Sí, desde luego, ¿no? Un buen porcentaje de los pacientes pues adquieren esta epilepsia, ¿no? Antiguamente había una parasitosis muy frecuente, sobre todo en el centro del país. Aquí en Yucatán afortunadamente no es tan frecuente, que tenía mucho que ver con el consumo de alimentos contaminados, ¿verdad? O ciertas carnes contaminadas, que era la cisticercosis. ¿Y qué es la cisticercosis? Bueno, la cisticercosis es la larva de un parásito que se alberga en los intestinos, que es la solitaria, ¿no? Sí. La solitaria tira unos huevecillos, estos huevecillos contaminan los alimentos, no solamente la carne, como puede ser la carne de cerdo o cualquier tipo de carne, sino los alimentos. Y en algunas partes del país antiguamente se irrigaba con aguas negras, todas las verduras, las frutas, y se contaminaban. Claro. Entonces al ingerir estos huevecillos surgen estas larvas que migran al cerebro, se alojan en el cerebro por años y que podían dar la aparición de crisis convulsivas, ¿no? Entonces la neurocisticercosis era una causa muy frecuente de epilepsia en adultos y era algo que se podía prevenir completamente, Claro, ¿no? claro. O por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, nos toca ver muchos casos relacionados con infartos cerebrales, esto es las embolias, o también hay que decirlo, tumores cerebrales. De ahí la importancia de un buen diagnóstico, de un diagnóstico oportuno y de acudir al especialista, porque como decía el doctor Cobo, se pueden tratar estos pacientes y se atienden de manera oportuna. Claro, con un diagnóstico oportuno. ¿Y cuáles son los síntomas de la epilepsia? Bueno, pues ahí normalmente lo que vamos a ver son manifestaciones, como decía, relacionadas a, dependiendo del tipo de afectación que tiene el cerebro, pero pueden ser manifestaciones motoras, es decir, que hayan sacudidas del cuerpo, o pueden haber cambios en el comportamiento, cambios en el sueño, en la atención, es decir, son diferentes las manifestaciones según el área del cerebro que se afecte, ¿no? Ok. Ustedes como doctores, ¿qué nos recomiendan ante un ataque que estemos presenciando? Porque a veces te dicen es que tienes que detenerle la lengua porque se puede tragar o tienes que ponerlo de lado. ¿Cuál es la recomendación que venga de un doctor que sabe? Claro, pero ahí lo primero que hay que hacer es mantener la calma, eso es lo más importante, ¿no? Porque eso nos va a permitir saber qué tenemos que hacer en ese momento. 2, es recostar al paciente, ponerlo sobre su lado, no introducir nada en la boca, porque esa postura va a evitar que el paciente pues, se broncoaspire, se atragante con las secreciones o el alimento se llega a vomitar. Y 3, pues hay que tomar el tiempo, porque eso puede definir si tienen que llamar a un servicio de emergencias o llevarlo a urgencias, ¿verdad? O permanecer en casa en este momento. Y 4, pues obviamente observar muy bien cómo son los movimientos que está presentando el paciente, porque las crisis pues pueden variar en un momento u otro, ¿no? ¿Cuándo se debe de llamar a un servicio de emergencia? ¿Después de cuánto tiempo? Bueno, generalmente hay que esperar más o menos unos 5 minutos. Si en los 5 minutos vemos que la crisis no está cediendo, entonces hay que llamar al servicio, ¿no? Okay. Y algo muy importante es que hay la creencia entre la gente, como en las películas, ¿no? Que si convulsiona hay que meterle, ¿verdad? Una tablilla o un lápiz. Es que hay tantas leyendas urbanas. Y eso se ha visto, se hizo mucho tiempo, pero se ha visto que trae más consecuencias que beneficios. Porque muchas veces por la intensidad de la contracción muerden o rompen este objeto y se perforan, y se lastiman. O, peor aún, pueden llegar a aspirar
algún fragmento y tener problemas respiratorios, Claro. entonces complicar la crisis. Entonces no se recomienda estar poniendo objetos. Ciertamente durante la crisis puede haber alguna lesión en la boca, alguna mordedura, pero eso es algo que se puede reparar de manera posterior. Entonces, como decía el doctor Cobo, hay que guardar la calma, hay que suavizar la caída y evitar en lo posible poner objetos en la boca, porque puede producir lesiones o asfixia. Ok, perfecto. ¿Qué se debe de evitar si se padece de epilepsia? Bueno, hay ciertos factores que recomendamos siempre a los familiares que tienen que cuidar. Sobre todo lo más importante es que se desvelen los pacientes, ¿no? Es decir, que no duerman bien, porque eso puede facilitar que tengan más crisis, ¿verdad? Hoy en día pues tenemos el uso de dispositivos móviles también, que los niños o los adultos tienen acceso, pues también eso puede favorecer que pueda presentar crisis, ¿no? Inclusive ciertos juegos de luces, ¿verdad? También pueden ser. Claro, incluso hay películas que se exhiben que tienen cierta leyenda donde Que ya dice nos no anuncian. apto para pacientes con epilepsia, ¿no? Claro. Y claro, lo más importante, tomar el medicamento, ¿no? Claro, tener el tratamiento adecuado. ¿Puede desaparecer la epilepsia de pronto? Bueno, la epilepsia se controla, Ujú, no es una enfermedad que se pueda curar al 100%. ok, Sí hay pacientes que después de cierto tratamiento pueden ya no regresar con las crisis, ok, pero eso va a depender también si hay ciertos factores de riesgo o no. ok. ¿Y existe algún tipo de síntoma como previo a estas convulsiones causadas por la epilepsia? Hay un fenómeno que le llaman el fenómeno del aura, ¿no? O del aviso. Depende del tipo de lesión que tenga el paciente y por lo tanto el tipo de crisis. Ok. Por ejemplo, en algunas ocasiones pueden tener sensaciones de ansiedad, de miedo o alucinaciones olfatorias, e incluso percibir olores que no existan, ¿no? O pueden ver ciertas luces que anticipen el desarrollo de la enfermedad y eso se llama aura y es importante aprender a reconocerla por dos razones. Primero, porque hay muchas otras enfermedades neurológicas, como por ejemplo las migrañas, que pueden dar síntomas similares u otras enfermedades. Sí. Y segundo, porque pueden ayudar al enfermo a avisar que viene un ataque y Ok. tomar medidas preventivas al respecto, ¿no? Claro. Pues a nosotros nos ayuda esta información para tener información, ¿no? Claro. Y otra es que gracias a los dispositivos también hoy en día se puede grabar, ¿verdad? Muchas veces el familiar no nos puede describir bien qué ocurrió Ah, ok, porque el claro. paciente pierde la conciencia y él no nos puede describir. Claro. Bueno, si se tiene la duda, pues nos puede ayudar en un momento dado, pues grabar ese evento, ¿no? A veces pasa durmiendo, ¿no? O sea, durante el sueño y es un poquito complicado pues establecer si convulsionó o se trata de algún otro problema. Existe también un estudio que se llama el videoencefalograma, en donde nosotros registramos la actividad eléctrica del cerebro, que es totalmente indoloro, y grabamos al paciente. Y eso nos puede ayudar a hacer un diagnóstico diferencial, incluso con trastornos psiquiátricos que a veces pueden presentar los pacientes. Ok. ¿Se puede deteriorar la memoria, doctor, después de la epilepsia? O sea, después de padecerlo cierto tiempo, ¿se va deteriorando o no? Depende del tipo de epilepsia que se tenga y de la frecuencia de las crisis. Definitivamente cuando se presenta una crisis, sobre todo las crisis de tipo motor, que son las más evidentes, hay otras crisis como las crisis de ausencias que duran segundos, puede haber un daño neuronal. Sobre todo si estas son repetitivas y no solo eso, hay una complicación muy grave que se llama estado epiléptico. Es decir, el paciente no deja de convulsionar, convulsiona de manera continua. Y si nosotros no intervenimos adecuadamente, ese paciente puede fallecer. Y eso ha pasado lamentablemente en pacientes ya con diagnóstico de epilepsia que abandonan el tratamiento o se sienten a todo dar y de momento, de buenas a primeras, deciden dejar de tomar el tratamiento. Claro. Entonces, por eso es fundamental llevar un control, tomar los medicamentos no solo de manera diaria, sino de manera adecuada, porque se puede presentar esta complicación, este estado epiléptico, que muchas veces puede ser mortal. Pues doctores, les agradecemos muchísimo. No sé si quieran agregar algo más. No, pues bueno, saber que esto tiene tratamiento y que es como otra enfermedad, porque pues como saben hay mucho mito y estigma sobre la enfermedad aún, ¿no? Claro, e informarnos, Claro. ¿no? Tengamos algún conocido o no, creo que siempre es importante mantenernos bien informados y bueno, les agradecemos muchísimo. ¿En dónde podemos encontrarlos?
Bueno, pues yo estoy en Centro Médico Pensiones y en Chavitos Clinic y pues el doctor. También en la clínica Pensiones, allá en el consultorio 101, en donde podemos pues apoyarlos, ¿no? Claro. Cualquier duda respecto al diagnóstico, claro que sí. Perfecto, pues muchísimas gracias, que tengan muy lindo Vale. día. Nos vemos la próxima semana y Muchas nosotros gracias. vámonos al otro lado del estudio porque Fátima tiene más información.